persecución será real, pero también lo será la victoria. No una victoria humana, sino eterna. No una gloria aquí, sino una corona en el cielo. Y cuando todo termine, aquellos que fueron despreciados por el mundo serán honrados por el Rey. Y oiremos la voz que dirá: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. En el escenario profético de los últimos días, Israel no es un detalle menor ni un símbolo alegórico. Es el reloj de Dios, es el pueblo del pacto, es la nación a través de la cual Dios estableció su plan redentor, y por la cual aún cumplirá promesas pendientes, en medio de la gran tribulación. Cuando el mundo entero sea sacudido por juicios, engaños y guerra espiritual, Israel ocupará el centro del escenario mundial y espiritual. Desde los días de Abraham, Dios escogió a Israel no solo como una nación entre muchas, sino como el canal por el cual se revelaría su nombre, su palabra, y finalmente, Mesías. Aunque por siglos la nación vivió en rebelión, incredulidad y dispersión, el plan de Dios nunca fue cancelado, solo fue pausado. Romanos 11 lo declara de forma contundente. El endurecimiento en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios apartó a Israel por un tiempo para dar entrada a los gentiles, pero ese tiempo tiene un fin, y cuando llegue la etapa final de la historia humana, la gran tribulación, el trato directo de Dios con Israel será reactivado. Zacarías 12 y 14 nos muestran un panorama profético claro. En los días del fin, Jerusalén será rodeada por ejércitos, todas las naciones se levantarán contra ella. Será un tiempo de angustia incomparable para el pueblo judío. Pero en medio de ese quebranto, algo glorioso sucederá. Israel comenzará a volverse a Dios. La presión, la guerra, el engaño del anticristo y la invasión espiritual sobre la ciudad santa producirán el escenario perfecto para el despertar de un remanente fiel. Zacarías 12:10 profetiza: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Israel reconocerá a Jesús como el Mesías, no por teología impuesta, sino por revelación divina, y ese momento marcará uno de los eventos más impactantes de toda la historia espiritual. El pueblo que lo rechazó, ahora lo reconocerá. Durante la gran tribulación, muchos en Israel serán perseguidos. Apocalipsis 12 describe a una mujer símbolo de Israel que da a luz a un hijo varón, Cristo, y luego huye al desierto, donde es protegida por Dios por 1160 días, 3 años y medio. Allí será guardada sobrenaturalmente del dragón, Satanás, mientras se intensifica la guerra espiritual en los cielos. Esto revela que, aunque Israel será atacado violentamente, Dios preservará un remanente. El anticristo establecerá su dominio en Jerusalén, se sentará en el templo y profanará el lugar santo, segunda de Tesalonicenses 2:4. Pero incluso desde allí, el Espíritu de Dios comenzará a abrir los ojos de muchos judíos, que hasta entonces habían estado velados espiritualmente. Se levantará una generación de testigos que proclamarán a Yeshua como el verdadero Mesías, en medio de persecución y engaño. Este será un cumplimiento parcial y poderoso de lo dicho en Romanos 11:26. Y luego todo Israel será salvo. Este despertar no significa que todos los judíos del mundo se convertirán al mismo tiempo. Significa que como nación, Israel volverá a reconocer su identidad espiritual y a aquel que por siglos ha sido rechazado. El quebranto de la tribulación preparará el corazón del pueblo para recibir al Rey que una vez crucificaron, y lo harán con llanto, con arrepentimiento, pero también con esperanza. Israel también será el epicentro del conflicto final. Apocalipsis 16 habla de Armagedón, una concentración final de fuerzas demoníacas y militares en el valle de Megiddo, donde se reunirán para luchar contra el pueblo de Dios y contra el Mesías. Jerusalén será atacada, violada, partida en dos, Zacarías 14:2, pero el Mesías mismo descenderá para librarla. Zacarías 14:4 declara que sus pies se afirmarán sobre el monte de los olivos. No será una aparición simbólica,
Será una intervención gloriosa y literal. Cristo vendrá en defensa de su pueblo, y el cielo se abrirá en medio de la batalla. El rol de Israel durante la gran tribulación es crucial. Será una nación quebrantada, perseguida, despertada espiritualmente y finalmente redimida. El trato de Dios con su pueblo no terminó en el exilio ni en la cruz. Terminará en la restauración, porque el Dios que prometió nunca quebrar su pacto con Abraham es el mismo que hoy vela sobre su cumplimiento. La gran tribulación será el fuego que purifique a Israel. Será la presión que lo haga clamar. Será el juicio que lo devuelva a la verdad. Y cuando los cielos se abran y vean al Hijo del Hombre viniendo con gloria, dirán con voz quebrantada pero gloriosa: bendito el que viene en el nombre del Señor. Durante la gran tribulación no solo se desatarán conflictos visibles en el plano físico, guerras, persecuciones, colapsos económicos y juicios naturales. También ocurrirá algo más profundo, más intenso y más trascendental. El velo que separa lo visible de lo invisible será rasgado, y el mundo espiritual operará de forma abierta y desatada tanto desde el cielo como desde las profundidades del infierno. Lo sobrenatural ya no estará escondido. Los hombres verán y experimentarán las fuerzas espirituales que por siglos han estado operando en lo oculto. Ángeles y demonios se moverán con mayor intensidad, cumpliendo los propósitos del reino de Dios o del reino de las tinieblas. Será una guerra abierta y sin disfraz entre lo divino y lo diabólico. Apocalipsis 9 revela uno de los momentos más impactantes en esta dimensión. El quinto ángel toca la trompeta, y se abre el pozo del abismo. De allí salen langostas con poder para atormentar a los hombres durante 5 meses. No son insectos comunes, son seres demoníacos, con forma aterradora, con coronas, rostros humanos, cabello de mujer, dientes de león, y alas que suenan como carros de guerra. Tienen un rey sobre ellos, llamado en hebreo Abadón y en griego Apolión, que significa el destructor. Esta es una manifestación directa del infierno sobre la tierra. No es alegoría, es realidad espiritual abierta. En la sexta trompeta, 4 ángeles caídos que estaban atados en el gran río Eufrates son desatados, y conducen un ejército de 200 millones de jinetes sobrenaturales que matan a la tercera parte de la humanidad. Se habla de fuego, humo y azufre que sale de sus bocas. Todo esto nos muestra que el infierno no se quedará esperando. En la gran tribulación, el reino de las tinieblas atacará con toda su furia, sabiendo que le queda poco tiempo. Pero no solo el infierno estará activo, el cielo también intervendrá poderosamente. Ángeles de Dios ejecutarán juicios. Uno de ellos lanza fuego al mundo desde el altar. Otro derrama copas sobre las naciones. En Apocalipsis 7, 4 ángeles detienen los vientos para que no sople sobre la tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados. En Apocalipsis 10, un ángel poderoso desciende del cielo con un arco iris sobre su cabeza y un librito abierto en su mano. Apocalipsis 14 presenta a 3 ángeles que proclaman mensajes proféticos a toda la humanidad. El primero anuncia el juicio, el segundo proclama la caída de Babilonia y el tercero advierte contra recibir la marca de la bestia. En este mismo tiempo Dios enviará a sus 2 testigos, Apocalipsis 11 profetas con poder para cerrar el cielo, convertir el agua en sangre y herir la tierra con plagas cuantas veces quieran. Predicarán durante 1260 días con autoridad divina, pero finalmente serán asesinados por la bestia y sus cuerpos serán expuestos. Después de 3 días y medio, Dios los resucitará frente al mundo entero y serán arrebatados al cielo. Esta escena muestra la confrontación directa entre la voz del cielo y el odio del sistema del anticristo. También habrá una gran batalla en los cielos. Apocalipsis 12 declara que Miguel y sus ángeles lucharán contra el dragón, Satanás y los suyos. Esta guerra no será simbólica, será una expulsión definitiva. El diablo será lanzado a la tierra y sabrá que le queda poco tiempo. Entonces desatará su furia sobre la mujer símbolo de Israel y contra los que guardan el testimonio de Jesús. Todo esto confirma que la gran tribulación no será solo un conflicto humano,
será un campo de batalla espiritual. Lo que comenzó como una guerra invisible se convertirá en una manifestación pública del choque entre la luz y las tinieblas. Los hombres verán cosas que antes solo podían imaginar. Lo sobrenatural será innegable. Ya no habrá lugar para la neutralidad. Nadie podrá decir que no sabía. La humanidad quedará expuesta ante la dimensión eterna. El infierno usará señales para engañar. El cielo usará señales para advertir. El enemigo buscará temor y esclavitud. Dios buscará quebranto y arrepentimiento. Ambos reinos operarán con intensidad. Pero solo uno vencerá. El poder de las tinieblas tendrá su momento de furia, pero el poder del Cordero lo consumirá con el soplo de su boca. En la gran tribulación, los sentidos naturales no serán suficientes. El discernimiento espiritual será vital. Quien no conozca la verdad será arrastrado por el engaño, pero quienes hayan permanecido en la palabra, en la oración, en el fuego del Espíritu, sabrán distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre la gloria de Dios y la imitación del diablo. El mundo espiritual se abrirá como nunca antes. Ángeles actuarán con juicio y salvación. Demonios atacarán con destrucción y mentira. El infierno rugirá, el cielo hablará, y al final, el Rey de Gloria descenderá, vencerá al dragón y reinará con vara de hierro sobre todas las naciones. En medio del caos, la oscuridad espiritual, los juicios divinos y el poder del anticristo desatado sobre el mundo, muchos podrían pensar que la obra del Evangelio se detendrá. Sin embargo, la Biblia revela lo contrario. En el mismo escenario de mayor aflicción sobre la humanidad, el Evangelio del Reino será predicado con poder, autoridad y alcance global. La gran tribulación no será solo un tiempo de juicio, será también un tiempo de misericordia, cosecha y redención. Jesús dijo en Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta palabra no tiene excepción. El contexto en el que Jesús la pronuncia es el mismo discurso donde anuncia guerras, pestes, terremotos y persecución. Y aún así, afirma con poder que el mensaje del reino no será silenciado, sino que llegará a todas las naciones antes del fin. Durante la gran tribulación, Dios usará instrumentos específicos para llevar su mensaje a los confines del mundo. Apocalipsis 7 nos muestra a 144,000 siervos sellados, 12,000 de cada tribu de Israel. Ellos no son ángeles, ni representantes simbólicos, sino judíos redimidos y apartados por Dios, marcados con su sello y comisionados para llevar el testimonio del Cordero a las naciones. Estos mensajeros serán intocables mientras dure su misión. No predicarán una religión, sino al Mesías. No llevarán doctrinas humanas, sino el poder del Evangelio verdadero. La evidencia de su impacto está en Apocalipsis 7, 9, 10, donde Juan ve una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, delante del trono, con vestiduras blancas y palmas en las manos. ¿Quiénes son? Son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Esto significa que durante ese periodo, millones de personas se volverán a Cristo, incluso en medio del sufrimiento, de la persecución y del terror global. No serán convertidos por el temor, sino por la verdad revelada. El Evangelio seguirá siendo la única luz verdadera en medio de la oscuridad mundial. Pero los 144,000 no serán los únicos testigos. Apocalipsis 11 nos presenta a los dos testigos, profetas de Dios que predicarán en Jerusalén durante 1160 días. Tendrán poder para cerrar los cielos, para hacer descender fuego, para herir la tierra con plagas. Pero más allá de sus señales, lo que los define será su mensaje: llamar al arrepentimiento, proclamar la verdad, denunciar el pecado y anunciar el regreso del Rey. Cuando terminen su testimonio, serán asesinados por la bestia, pero al tercer día serán resucitados y arrebatados al cielo frente a los ojos del mundo entero. Su muerte será celebrada por los impíos, pero su resurrección traerá temor y gloria al nombre del Señor. Además, Apocalipsis 14, 6 describe un hecho único en toda la Biblia. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel,
que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Dios enviará a un ángel literal con el Evangelio eterno, proclamando con voz fuerte: «Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado». Esta predicación no será alegórica ni oculta, será visible, global, clara, directa. El cielo no permitirá que ninguna nación quede sin testimonio. No habrá excusas, no habrá rincón sin advertencia. En medio de los juicios, el Evangelio será el único mensaje que traerá vida, perdón, verdad y salvación. Mientras el anticristo impone su marca, el Evangelio llamará a seguir al Cordero. Mientras el mundo se llena de tinieblas, el Evangelio brillará con más fuerza. Mientras muchos niegan la fe, otros miles la abrazarán con todo el corazón, aún sabiendo que puede costarles la vida. Dios demostrará que ni el infierno, ni los sellos, ni las trompetas, ni las copas, ni la persecución, ni la muerte misma podrán detener su propósito eterno de redención. El Evangelio no será silenciado, será exaltado. En el tiempo de mayor oscuridad espiritual, Dios levantará una cosecha gloriosa que ningún demonio podrá impedir. La gran tribulación no será el fracaso del Evangelio, será su confirmación. Será la muestra definitiva de que el mensaje de la cruz es más fuerte que el sistema del mundo. Será el escenario donde el trigo y la cizaña quedarán expuestos y donde el Cordero será glorificado incluso en medio del juicio. Los que acepten el mensaje del Evangelio en ese tiempo no serán religiosos, serán radicales. No vivirán por cultura, vivirán por fe. Y muchos pagarán con su sangre, pero recibirán la corona de la vida. Porque aunque la tierra tiemble y el mundo se desmorone, la palabra del Señor permanece para siempre. La gran tribulación no será un proceso indefinido, ni una aflicción sin término. Dios ha establecido con precisión su duración, su propósito y su desenlace. El periodo más oscuro de la humanidad tendrá un clímax profético y glorioso. El regreso visible, majestuoso e inconfundible de Jesucristo a la tierra. No vendrá como vino la primera vez, en humildad, sino con poder, con juicio y con gloria indescriptible. Su aparición pondrá fin al dominio del anticristo, a la rebeldía de las naciones y a la agonía del pueblo fiel. El Rey regresará para gobernar. Jesús lo anunció en Mateo 24, 29-30, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. No habrá margen para el error. El regreso de Cristo no será secreto, ni gradual, ni simbólico. Será universal, repentino, glorioso y absolutamente visible. No se parecerá a ninguna manifestación espiritual previa. El cielo entero se oscurecerá, las estrellas se removerán, la tierra se estremecerá, y en medio del caos cósmico, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en lo alto. Esa señal no será un símbolo, será una manifestación real de su gloria que cubrirá los cielos. No será invisible, será el espectáculo final del universo. Apocalipsis 19 describe este momento con palabras que estremecen el alma. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Sus ojos eran como llama de fuego. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este no es un Jesús suave, es el juez justo, el vencedor, el León de Judá, que viene a ejecutar la justicia de Dios sobre una tierra que ha desafiado su autoridad. No viene a predicar, viene a reinar. Este regreso no será una aparición espiritual en los corazones, será un evento literal donde Cristo descenderá con los ejércitos celestiales. Los ángeles lo acompañarán, sus santos estarán con él, y el mundo que adoró a la bestia y se embriagó con la mentira, será confrontado con la verdad absoluta. En ese momento el anticristo y el falso profeta serán capturados sin resistencia. Apocalipsis 19, 20 dice que ambos serán lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Su reinado terminará en un instante. Toda su propaganda, todo su poder,
Todo su control se desvanecerá con una sola palabra del rey, porque el que viene no necesita ejércitos humanos ni armas físicas. Solo su presencia basta para derrumbar al sistema entero. Zacarías 14:4 añade un detalle asombroso. Cuando el Señor regrese, sus pies se afirmarán sobre el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén, y el monte se partirá en dos. Será una manifestación geológica y espiritual al mismo tiempo. Jerusalén, sitiada y golpeada por las naciones, será rescatada por su verdadero rey. El Mesías que fue rechazado, regresará, y esta vez todo ojo lo verá. Este evento marcará el fin definitivo de la gran tribulación. Se cerrará el tiempo del juicio, se derrotará a los enemigos del reino, y comenzará el establecimiento literal del reino de Cristo sobre la tierra. Apocalipsis 20 nos habla del milenio, 1000 años donde el Mesías reinará con justicia, y Satanás será atado. Pero antes de eso, se limpiará el campo de batalla. Todo poder contrario será desmantelado, todo orgullo humano será humillado, y solo quedará el trono del Cordero sobre las naciones. Para los fieles que sufrieron durante la tribulación, este día será la recompensa esperada. Los mártires resucitarán. Los que no se dejaron marcar por la bestia serán honrados. Y todos los que perseveraron hasta el fin reinarán con Cristo. La gloria que les fue negada en la tierra les será dada en el reino, y todo lo que perdieron por su fe será restaurado con honra eterna. El regreso de Cristo no es solo un desenlace profético, es el acto culminante del plan eterno de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo apunta a ese día. No será un escape para los fieles, será una coronación, no será una retirada del mundo, será la conquista final del Rey legítimo sobre el planeta que le pertenece. Ese día llegará. No hay fuerza humana ni demoníaca que pueda evitarlo. El mundo puede negarlo, los sistemas pueden burlarse, las naciones pueden resistir, pero el cielo ya tiene la fecha marcada. El Cordero volverá, no como víctima, sino como Señor, no para morir, sino para reinar, no para llamar al arrepentimiento, sino para ejecutar justicia sobre los vivos y los muertos. Y cuando sus pies toquen la tierra, el infierno temblará, los cielos se abrirán, y la historia humana habrá llegado a su fin. Entonces comenzará algo nuevo, algo eterno, algo glorioso, el reino del Mesías gobernando sobre toda la tierra, como fue prometido desde el principio. Conocer las señales del fin, entender las profecías, estudiar el libro de Apocalipsis o analizar la figura del anticristo no tiene valor si no produce transformación en nuestra vida. El propósito de Dios al revelar los eventos de la gran tribulación no es provocar miedo, sino despertar una iglesia sobria, firme, santa y preparada. Porque aunque el juicio se acerca, la fidelidad hoy determinará la fortaleza mañana. Jesús no nos dejó adivinando. En Mateo 24 y 25, después de describir los horrores del tiempo final, hizo una advertencia clara. En Mateo 25:13, se narra: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La preparación no se basa en saber la fecha. Se basa en vivir como si cada día fuera el último. La gran tribulación no será un tiempo para comenzar a caminar con Dios. Será un tiempo donde solo permanecerán firmes los que ya han echado raíces profundas. Por eso, la preparación no puede esperar. No se trata de almacenar comida o tener planes de escape. Se trata de cultivar una fe inquebrantable, una obediencia diaria, una comunión constante y una vida llena del Espíritu Santo. Jesús usó parábolas para ilustrar esto. En la parábola de las 10 vírgenes, todas estaban esperando al esposo, pero solo 5 tenían aceite suficiente. Las otras 5 tenían lámparas, pero estaban vacías. El aceite representa la presencia del Espíritu Santo, la comunión viva con Dios, la vida interior encendida. Cuando el esposo vino, fue tarde para prepararse. La puerta se cerró. Esto nos enseña que el momento de prepararse es ahora, no cuando las señales se intensifiquen, no cuando el sistema de la bestia se manifieste, no cuando el juicio comience. Ahora es cuando debemos llenar nuestras lámparas. En Apocalipsis 3:10,
Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dios no promete librar a todos, promete guardar a los que han guardado su palabra. La fidelidad hoy garantiza la protección divina mañana. El que vive en la verdad, camina en la luz. El que permanece en la palabra, no será sorprendido por el engaño. La preparación también implica santidad práctica. En 1 de Tesalonicenses 5, 6, 8 Pablo dice: no durmamos como los demás, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. No es tiempo de tibieza, de doble vida, de religiosidad superficial. Es tiempo de limpiar el corazón, romper con todo lo que contamina el alma, y vivir como soldados que esperan la orden final. La preparación incluye una vida de oración constante. Jesús dijo, Lucas 21, 36. Se narra: velad pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. El que ora no se duerme. El que ora discierne. El que ora resiste. La oración no es un accesorio, es la línea directa con el cielo. Y cuando los días se tornen oscuros, solo los que caminen con Dios podrán mantenerse en pie. Además, prepararse significa desapegarse del sistema del mundo. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede amar la verdad y amar el pecado al mismo tiempo. La gran tribulación desenmascarará a los ídolos, desnudará los corazones. Solo los que ya hayan roto con Babilonia estarán listos para resistir su caída. Y por último, la preparación incluye compartir el Evangelio con urgencia. La Biblia dice que antes del fin, el Evangelio será predicado a todas las naciones. Ese no es solo un anuncio profético, es un encargo. El tiempo se acorta, las almas perecen, y si sabemos lo que viene no podemos callar. No somos espectadores del fin, somos embajadores del reino. La gran tribulación no se trata solo de lo que ocurrirá allá afuera, se trata de lo que debe ocurrir en nosotros ahora. La preparación no comienza cuando el sol se oscurezca, sino cuando decidimos vivir con pasión por Cristo, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz cada día y seguirlo sin reservas, porque el que esté listo no tendrá que correr cuando llegue el juicio, permanecerá firme, con la mirada en el cielo y el corazón ardiendo. Y cuando el Rey regrese, no será sorprendido, será recibido. Si buscas crecer en tu conocimiento de Dios, y aún así serán más poderosos que nunca, porque el mundo podrá quitárselo todo, menos su lealtad al Cordero. La persecución será real, pero también lo será la victoria. No una victoria humana, sino eterna. No una gloria aquí, sino una corona en el cielo. Y cuando todo termine, aquellos que fueron despreciados por el mundo serán honrados por el Rey. Y oiremos la voz que dirá: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. En el escenario profético de los últimos días, Israel no es un detalle menor ni un símbolo alegórico. Es el reloj de Dios, es el pueblo del pacto, es la nación a través de la cual Dios estableció su plan redentor, y por la cual aún cumplirá promesas pendientes, en medio de la gran tribulación. Cuando el mundo entero sea sacudido por juicios, engaños y guerra espiritual, Israel ocupará el centro del escenario mundial y espiritual. Desde los días de Abraham, Dios escogió a Israel no solo como una nación entre muchas, sino como el canal por el cual se revelaría su nombre, su palabra, y finalmente, Mesías. Aunque por siglos la nación vivió en rebelión, incredulidad y dispersión, el plan de Dios nunca fue cancelado, solo fue pausado. Romanos 11 lo declara de forma contundente. El endurecimiento en parte ha acontecido a Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios apartó a Israel por un tiempo, para dar entrada a los gentiles, pero ese tiempo tiene un fin, y cuando llegue la etapa final de la historia humana, la gran tribulación, el trato directo de Dios con Israel será reactivado. Zacarías 12 y 14 nos muestran un panorama profético claro. En los días del fin, Jerusalén será rodeada por ejércitos, todas las naciones se levantarán contra ella. Será un tiempo de angustia incomparable para el pueblo judío.
Pero en medio de ese quebranto, algo glorioso sucederá. Israel comenzará a volverse a Dios. La presión, la guerra, el engaño del anticristo y la invasión espiritual sobre la ciudad santa producirán el escenario perfecto para el despertar de un remanente fiel. Zacarías 12:10 profetiza: «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito». Israel reconocerá a Jesús como el Mesías, no por teología impuesta, sino por revelación divina, y ese momento marcará uno de los eventos más impactantes de toda la historia espiritual. El pueblo que lo rechazó, ahora lo reconocerá. Durante la gran tribulación, muchos en Israel serán perseguidos. Apocalipsis 12 describe a una mujer símbolo de Israel que da a luz a un hijo varón, Cristo, y luego huye al desierto, donde es protegida por Dios por 1160 días, 3 años y medio. Allí será guardada sobrenaturalmente del dragón, Satanás, mientras se intensifica la guerra espiritual en los cielos. Esto revela que, aunque Israel será atacado violentamente, Dios preservará un remanente. El anticristo establecerá su dominio en Jerusalén, se sentará en el templo y profanará el lugar santo, segunda de Tesalonicenses 2:4. Pero incluso desde allí, el Espíritu de Dios comenzará a abrir los ojos de muchos judíos, que hasta entonces habían estado velados espiritualmente. Se levantará una generación de testigos que proclamarán a Yeshua como el verdadero Mesías, en medio de persecución y engaño. Este será un cumplimiento parcial y poderoso de lo dicho en Romanos 11:26. Y luego todo Israel será salvo. Este despertar no significa que todos los judíos del mundo se convertirán al mismo tiempo. Significa que como nación, Israel volverá a reconocer su identidad espiritual y a aquel que por siglos ha sido rechazado. El quebranto de la tribulación preparará el corazón del pueblo para recibir al Rey que una vez crucificaron, y lo harán con llanto, con arrepentimiento, pero también con esperanza. Israel también será el epicentro del conflicto final. Apocalipsis 16 habla de Armagedón, una concentración final de fuerzas demoníacas y militares en el valle de Megiddo, donde se reunirán para luchar contra el pueblo de Dios y contra el Mesías. Jerusalén será atacada, violada, partida en dos, Zacarías 14:2, pero el Mesías mismo descenderá para librarla. Zacarías 14:4 declara que sus pies se afirmarán sobre el monte de los olivos. No será una aparición simbólica, será una intervención gloriosa y literal. Cristo vendrá en defensa de su pueblo, y el cielo se abrirá en medio de la batalla. El rol de Israel durante la gran tribulación es crucial. Será una nación quebrantada, perseguida, despertada espiritualmente y finalmente redimida. El trato de Dios con su pueblo no terminó en el exilio ni en la cruz. Terminará en la restauración, porque el Dios que prometió nunca quebrar su pacto con Abraham es el mismo que hoy vela sobre su cumplimiento. La gran tribulación será el fuego que purifique a Israel. Será la presión que lo haga clamar. Será el juicio que lo devuelva a la verdad. Y cuando los cielos se abran y vean al Hijo del Hombre viniendo con gloria, dirán con voz quebrantada pero gloriosa: «Bendito el que viene en el nombre del Señor». Durante la gran tribulación no solo se desatarán conflictos visibles en el plano físico, guerras, persecuciones, colapsos económicos y juicios naturales. También ocurrirá algo más profundo, más intenso y más trascendental. El velo que separa lo visible de lo invisible será rasgado, y el mundo espiritual operará de forma abierta y desatada tanto desde el cielo como desde las profundidades del infierno. Lo sobrenatural ya no estará escondido. Los hombres verán y experimentarán las fuerzas espirituales que por siglos han estado operando en lo oculto. Ángeles y demonios se moverán con mayor intensidad, cumpliendo los propósitos del reino de Dios o del reino de las tinieblas. Será una guerra abierta y sin disfraz entre lo divino y lo diabólico. Apocalipsis 9 revela uno de los momentos más impactantes en esta dimensión. El quinto ángel toca la trompeta, y se abre el pozo del abismo. De allí salen langostas con poder para atormentar a los hombres durante 5 meses.
No son insectos comunes, son seres demoníacos, con forma aterradora, con coronas, rostros humanos, cabello de mujer, dientes de león y alas que suenan como carros de guerra. Tienen un rey sobre ellos, llamado en hebreo Abadón y en griego Apolión, que significa el destructor. Esta es una manifestación directa del infierno sobre la tierra. No es alegoría, es realidad espiritual abierta. En la sexta trompeta, 4 ángeles caídos que estaban atados en el gran río Eufrates son desatados y conducen un ejército de 200 millones de jinetes sobrenaturales que matan a la tercera parte de la humanidad. Se habla de fuego, humo y azufre que sale de sus bocas. Todo esto nos muestra que el infierno no se quedará esperando. En la gran tribulación, el reino de las tinieblas atacará con toda su furia, sabiendo que le queda poco tiempo. Pero no solo el infierno estará activo, el cielo también intervendrá poderosamente. Ángeles de Dios ejecutarán juicios. Uno de ellos lanza fuego al mundo desde el altar. Otro derrama copas sobre las naciones. En Apocalipsis 7, 4 ángeles detienen los vientos para que no sople sobre la tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados. En Apocalipsis 10, un ángel poderoso desciende del cielo con un arco iris sobre su cabeza y un librito abierto en su mano. Apocalipsis 14 presenta a 3 ángeles que proclaman mensajes proféticos a toda la humanidad. El primero anuncia el juicio, el segundo proclama la caída de Babilonia y el tercero advierte contra recibir la marca de la bestia. En este mismo tiempo Dios enviará a sus 2 testigos, Apocalipsis 11 profetas con poder para cerrar el cielo, convertir el agua en sangre y herir la tierra con plagas cuantas veces quieran. Predicarán durante 1260 días con autoridad divina, pero finalmente serán asesinados por la bestia y sus cuerpos serán expuestos. Después de 3 días y medio, Dios los resucitará frente al mundo entero y serán arrebatados al cielo. Esta escena muestra la confrontación directa entre la voz del cielo y el odio del sistema del anticristo. También habrá una gran batalla en los cielos. Apocalipsis 12 declara que Miguel y sus ángeles lucharán contra el dragón, Satanás y los suyos. Esta guerra no será simbólica, será una expulsión definitiva. El diablo será lanzado a la tierra y sabrá que le queda poco tiempo. Entonces desatará su furia sobre la mujer símbolo de Israel y contra los que guardan el testimonio de Jesús. Todo esto confirma que la gran tribulación no será solo un conflicto humano, será un campo de batalla espiritual. Lo que comenzó como una guerra invisible se convertirá en una manifestación pública del choque entre la luz y las tinieblas. Los hombres verán cosas que antes solo podían imaginar. Lo sobrenatural será innegable. Ya no habrá lugar para la neutralidad. Nadie podrá decir que no sabía. La humanidad quedará expuesta ante la dimensión eterna. El infierno usará señales para engañar. El cielo usará señales para advertir. El enemigo buscará temor y esclavitud. Dios buscará quebranto y arrepentimiento. Ambos reinos operarán con intensidad. Pero solo uno vencerá. El poder de las tinieblas tendrá su momento de furia, pero el poder del Cordero lo consumirá con el soplo de su boca. En la gran tribulación, los sentidos naturales no serán suficientes. El discernimiento espiritual será vital. Quien no conozca la verdad será arrastrado por el engaño. Pero quienes hayan permanecido en la palabra, en la oración, en el fuego del Espíritu, sabrán distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre la gloria de Dios y la imitación del diablo. El mundo espiritual se abrirá como nunca antes. Ángeles actuarán con juicio y salvación. Demonios atacarán con destrucción y mentira. El infierno rugirá, el cielo hablará, y al final, el Rey de Gloria descenderá, vencerá al dragón y reinará con vara de hierro sobre todas las naciones. En medio del caos, la oscuridad espiritual, los juicios divinos y el poder del anticristo desatado sobre el mundo, muchos podrían pensar que la obra del Evangelio se detendrá. Sin embargo, la Biblia revela lo contrario. En el mismo escenario de mayor aflicción sobre la humanidad, el Evangelio del Reino será predicado con poder, autoridad y alcance global. La gran tribulación no será solo un tiempo de juicio,
Será también un tiempo de misericordia, cosecha y redención. Jesús dijo en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta palabra no tiene excepción. El contexto en el que Jesús la pronuncia es el mismo discurso donde anuncia guerras, pestes, terremotos y persecución. Y aún así, afirma con poder que el mensaje del reino no será silenciado, sino que llegará a todas las naciones antes del fin. Durante la gran tribulación, Dios usará instrumentos específicos para llevar su mensaje a los confines del mundo. Apocalipsis 7 nos muestra a 144,000 siervos sellados, 12,000 de cada tribu de Israel. Ellos no son ángeles, ni representantes simbólicos, sino judíos redimidos y apartados por Dios, marcados con su sello y comisionados para llevar el testimonio del Cordero a las naciones. Estos mensajeros serán intocables mientras dure su misión. No predicarán una religión, sino al Mesías. No llevarán doctrinas humanas, sino el poder del Evangelio verdadero. La evidencia de su impacto está en Apocalipsis 7, 9, 10, donde Juan ve una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, delante del trono, con vestiduras blancas y palmas en las manos. ¿Quiénes son? Son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Esto significa que durante ese periodo, millones de personas se volverán a Cristo, incluso en medio del sufrimiento, de la persecución y del terror global. No serán convertidos por el temor, sino por la verdad revelada. El Evangelio seguirá siendo la única luz verdadera en medio de la oscuridad mundial. Pero los 144,000 no serán los únicos testigos. Apocalipsis 11 nos presenta a los dos testigos, profetas de Dios que predicarán en Jerusalén durante 1160 días. Tendrán poder para cerrar los cielos, para hacer descender fuego, para herir la tierra con plagas. Pero más allá de sus señales, lo que los define será su mensaje: llamar al arrepentimiento, proclamar la verdad, denunciar el pecado y anunciar el regreso del Rey. Cuando terminen su testimonio, serán asesinados por la bestia, pero al tercer día serán resucitados y arrebatados al cielo frente a los ojos del mundo entero. Su muerte será celebrada por los impíos, pero su resurrección traerá temor y gloria al nombre del Señor. Además, Apocalipsis 14, 6 describe un hecho único en toda la Biblia. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Dios enviará a un ángel literal con el Evangelio eterno, proclamando con voz fuerte: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Esta predicación no será alegórica ni oculta, será visible, global, clara, directa. El cielo no permitirá que ninguna nación quede sin testimonio. No habrá excusas, no habrá rincón sin advertencia. En medio de los juicios, el Evangelio será el único mensaje que traerá vida, perdón, verdad y salvación. Mientras el anticristo impone su marca, el Evangelio llamará a seguir al Cordero. Mientras el mundo se llena de tinieblas, el Evangelio brillará con más fuerza. Mientras muchos niegan la fe, otros miles la abrazarán con todo el corazón, aún sabiendo que puede costarles la vida. Dios demostrará que ni el infierno, ni los sellos, ni las trompetas, ni las copas, ni la persecución, ni la muerte misma podrán detener su propósito eterno de redención. El Evangelio no será silenciado, será exaltado. En el tiempo de mayor oscuridad espiritual, Dios levantará una cosecha gloriosa que ningún demonio podrá impedir. La gran tribulación no será el fracaso del Evangelio, será su confirmación. Será la muestra definitiva de que el mensaje de la cruz es más fuerte que el sistema del mundo. Será el escenario donde el trigo y la cizaña quedarán expuestos y donde el Cordero será glorificado incluso en medio del juicio. Los que acepten el mensaje del Evangelio en ese tiempo no serán religiosos, serán radicales. No vivirán por cultura, vivirán por fe. Y muchos pagarán con su sangre, pero recibirán la corona de la vida. Porque aunque la tierra tiemble y el mundo se desmorone, la palabra del Señor permanece para siempre.
La gran tribulación no será un proceso indefinido, ni una aflicción sin término. Dios ha establecido con precisión su duración, su propósito y su desenlace. El periodo más oscuro de la humanidad tendrá un clímax profético y glorioso. El regreso visible, majestuoso e inconfundible de Jesucristo a la tierra. No vendrá como vino la primera vez, en humildad, sino con poder, con juicio y con gloria indescriptible. Su aparición pondrá fin al dominio del anticristo, a la rebeldía de las naciones y a la agonía del pueblo fiel. El rey regresará para gobernar. Jesús lo anunció en Mateo 24, 29-30, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. No habrá margen para el error. El regreso de Cristo no será secreto, ni gradual, ni simbólico. Será universal, repentino, glorioso y absolutamente visible. No se parecerá a ninguna manifestación espiritual previa. El cielo entero se oscurecerá, las estrellas se removerán, la tierra se estremecerá, y en medio del caos cósmico, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en lo alto. Esa señal no será un símbolo, será una manifestación real de su gloria que cubrirá los cielos. No será invisible, será el espectáculo final del universo. Apocalipsis 19 describe este momento con palabras que estremecen el alma. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Sus ojos eran como llama de fuego. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este no es un Jesús suave, es el juez justo, el vencedor, el león de Judá, que viene a ejecutar la justicia de Dios sobre una tierra que ha desafiado su autoridad. No viene a predicar, viene a reinar. Este regreso no será una aparición espiritual en los corazones, será un evento literal donde Cristo descenderá con los ejércitos celestiales. Los ángeles lo acompañarán, sus santos estarán con él, y el mundo que adoró a la bestia y se embriagó con la mentira, será confrontado con la verdad absoluta. En ese momento el anticristo y el falso profeta serán capturados sin resistencia. Apocalipsis 19, 20 dice que ambos serán lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Su reinado terminará en un instante. Toda su propaganda, todo su poder, todo su control se desvanecerá con una sola palabra del rey, porque el que viene no necesita ejércitos humanos ni armas físicas. Solo su presencia basta para derrumbar al sistema entero. Zacarías 14, 4 añade un detalle asombroso. Cuando el Señor regrese, sus pies se afirmarán sobre el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén, y el monte se partirá en dos. Será una manifestación geológica y espiritual al mismo tiempo. Jerusalén, sitiada y golpeada por las naciones, será rescatada por su verdadero rey. El Mesías que fue rechazado, regresará, y esta vez, todo ojo lo verá. Este evento marcará el fin definitivo de la gran tribulación. Se cerrará el tiempo del juicio, se derrotará a los enemigos del reino, y comenzará el establecimiento literal del reino de Cristo sobre la tierra. Apocalipsis 20 nos habla del milenio, 1000 años donde el Mesías reinará con justicia, y Satanás será atado. Pero antes de eso, se limpiará el campo de batalla. Todo poder contrario será desmantelado, todo orgullo humano será humillado, y solo quedará el trono del Cordero sobre las naciones. Para los fieles que sufrieron durante la tribulación, este día será la recompensa esperada. Los mártires resucitarán. Los que no se dejaron marcar por la bestia serán honrados. Y todos los que perseveraron hasta el fin reinarán con Cristo. La gloria que les fue negada en la tierra les será dada en el reino, y todo lo que perdieron por su fe será restaurado con honra eterna. El regreso de Cristo no es solo un desenlace profético, es el acto culminante del plan eterno de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo apunta a ese día. No será un escape para los fieles,
será una coronación, no será una retirada del mundo, será la conquista final del rey legítimo sobre el planeta que le pertenece. Ese día llegará. No hay fuerza humana ni demoníaca que pueda evitarlo. El mundo puede negarlo, los sistemas pueden burlarse, las naciones pueden resistir, pero el cielo ya tiene la fecha marcada. El Cordero volverá, no como víctima, sino como Señor, no para morir, sino para reinar, no para llamar al arrepentimiento, sino para ejecutar justicia sobre los vivos y los muertos. Y cuando sus pies toquen la tierra, el infierno temblará, los cielos se abrirán, y la historia humana habrá llegado a su fin. Entonces comenzará algo nuevo, algo eterno, algo glorioso, el reino del Mesías gobernando sobre toda la tierra, como fue prometido desde el principio. Conocer las señales del fin, entender las profecías, estudiar el libro de Apocalipsis o analizar la figura del anticristo no tiene valor si no produce transformación en nuestra vida. El propósito de Dios al revelar los eventos de la gran tribulación no es provocar miedo, sino despertar una iglesia sobria, firme, santa y preparada. Porque aunque el juicio se acerca, la fidelidad hoy determinará la fortaleza mañana. Jesús no nos dejó adivinando. En Mateo 24 y 25, después de describir los horrores del tiempo final, hizo una advertencia clara. En Mateo 25:13, se narra: velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La preparación no se basa en saber la fecha. Se basa en vivir como si cada día fuera el último. La gran tribulación no será un tiempo para comenzar a caminar con Dios. Será un tiempo donde solo permanecerán firmes los que ya han echado raíces profundas. Por eso, la preparación no puede esperar. No se trata de almacenar comida o tener planes de escape. Se trata de cultivar una fe inquebrantable, una obediencia diaria, una comunión constante y una vida llena del Espíritu Santo. Jesús usó parábolas para ilustrar esto. En la parábola de las 10 vírgenes, todas estaban esperando al esposo, pero solo 5 tenían aceite suficiente. Las otras 5 tenían lámparas, pero estaban vacías. El aceite representa la presencia del Espíritu Santo, la comunión viva con Dios, la vida interior encendida. Cuando el esposo vino, fue tarde para prepararse. La puerta se cerró. Esto nos enseña que el momento de prepararse es ahora, no cuando las señales se intensifiquen, no cuando el sistema de la bestia se manifieste, no cuando el juicio comience. Ahora es cuando debemos llenar nuestras lámparas. En Apocalipsis 3:10, Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dios no promete librar a todos, promete guardar a los que han guardado su palabra. La fidelidad hoy garantiza la protección divina mañana. El que vive en la verdad, camina en la luz. El que permanece en la palabra, no será sorprendido por el engaño. La preparación también implica santidad práctica. En 1 de Tesalonicenses 5:6, 8 Pablo dice: no durmamos como los demás, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. No es tiempo de tibieza, de doble vida, de religiosidad superficial. Es tiempo de limpiar el corazón, romper con todo lo que contamina el alma, y vivir como soldados que esperan la orden final. La preparación incluye una vida de oración constante. Jesús dijo, Lucas 21:36. Se narra: velad pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. El que ora no se duerme. El que ora discierne. El que ora resiste. La oración no es un accesorio, es la línea directa con el cielo. Y cuando los días se tornen oscuros, solo los que caminen con Dios podrán mantenerse en pie. Además, prepararse significa desapegarse del sistema del mundo. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede amar la verdad y amar el pecado al mismo tiempo. La gran tribulación desenmascarará los ídolos, desnudará los corazones. Solo los que ya hayan roto con Babilonia estarán listos para resistir su caída. Y por último, la preparación incluye compartir el Evangelio con urgencia.
La Biblia dice que antes del fin, el Evangelio será predicado a todas las naciones. Ese no es solo un anuncio profético, es un encargo. El tiempo se acorta, las almas perecen, y si sabemos lo que viene no podemos callar. No somos espectadores del fin, somos embajadores del reino. La gran tribulación no se trata solo de lo que ocurrirá allá afuera, se trata de lo que debe ocurrir en nosotros ahora. La preparación no comienza cuando el sol se oscurezca, sino cuando decidimos vivir con pasión por Cristo, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz cada día y seguirlo sin reserva.